Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, las historias y los momentos más fascinantes de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una historia que nos va a tocar el corazón y a mantenernos al borde del asiento. Vamos a hablar de una de las parejas que conquistó el mundo con su química arrolladora, de esos amores que nacen en pantalla y a veces traspasan la ficción para convertirse en algo mucho más real. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, y de los recuerdos inolvidables que la propia Demet ha decidido compartir con nosotros. Este es un tesoro que vamos a desenterrar juntos, así que abróchense los cinturones. Y antes de empezar con toda esta energía, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, esa talentosa y carismática actriz turca que hemos llegado a adorar, ha decidido abrir su baúl de recuerdos y compartir algunas pinceladas de su tiempo junto a Can Yaman, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí. Y cuando hablamos de Erkenci Kuş, hablamos de un fenómeno. Una serie que no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, y gran parte de ese éxito, seamos sinceros, se debió a la mágica conexión que existía entre Sanem y Can, o mejor dicho, entre Demet y Can. Ahora imaginen esto, meses de rodaje intenso trabajando mano a mano, compartiendo escenas cargadas de pasión, de humor, de romance. Es inevitable que en ese torbellino de emociones y largas jornadas de trabajo se forjen lazos. Y Demet ha sido muy clara al respecto. Ella no solo recuerda a Can como un colega, sino como alguien que dejó una huella profunda en su vida y en su carrera. Ella misma ha confesado que sus recuerdos con él son inolvidables y eso, amigos míos, tiene un peso tremendo. ¿Qué significa exactamente inolvidable cuando hablamos de Demet Özdemir? No se trata solo de haber trabajado juntos en un proyecto exitoso. Demet ha mencionado que la experiencia de Erkenci Kuş fue algo muy especial para ella. Recordaba la energía en el set, la forma en que ambos, ella y Can, se complementaban a la perfección, creando esa chispa que enamoró a millones. Habla de la espontaneidad de la entrega total de ambos a sus personajes, y de cómo esa complicidad en la ficción se sentía tan genuina, tan real, que era imposible no contagiarse. Y no podemos olvidar que Erkenci Kuş no fue solo una serie más. Fue el trampolín que catapultó a Can Yaman al estrellato internacional, y que consolidó a Demet Özdemir como una de las actrices más prometedoras de su generación. Juntos crearon un personaje, una historia, que se convirtió en un referente del romance moderno en la televisión turca. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que muchos, incluyéndome a mí, soñábamos con que esa magia trascendiera las pantallas. Y aunque la vida privada de los actores a menudo se mantiene bajo un velo de misterio, las palabras de Demet nos dan una pista de la profundidad de su conexión. Ella ha comentado que durante el rodaje compartieron momentos únicos. No solo las escenas románticas que nos dejaban suspirando, sino también las risas en los descansos, las conversaciones profundas sobre el trabajo, sobre la vida, sobre sus aspiraciones. Demet ha expresado que Can era un compañero muy dedicado, muy profesional, y que siempre buscaba la forma de que ambos estuvieran cómodos y entregados en cada escena. Esa entrega mutua es lo que, según ella, hizo que su trabajo juntos fuera tan especial y, por supuesto, inolvidable. Piensen en las presiones de un rodaje, en las largas horas, en la necesidad de estar constantemente creando y transmitiendo emociones. En ese contexto, tener un compañero con el que te entiendes sin necesidad de muchas palabras, alguien que te apoya y con quien puedes reírte de los pequeños contratiempos, es un verdadero regalo. Demet ha insinuado que con Can encontró precisamente eso, una conexión auténtica, una camaradería que iba más allá de lo profesional. Y es que no es fácil mantener esa intensidad y esa credibilidad en pantalla durante tantos episodios. Requiere un nivel de confianza y de entendimiento mutuo que va más allá de leer un guión. Demet ha hablado de cómo Can la impulsaba a dar lo mejor de sí misma, y viceversa. Esa dinámica de apoyo y crecimiento mutuo es, sin duda, algo que marca una carrera. Y ella lo reconoce abiertamente. Además, Demet ha compartido que esos recuerdos con Can son algo que atesora. No los ve como un simple recuerdo de un trabajo pasado, sino como una parte valiosa de su trayectoria y de su vida. Cuando una actriz de su calibre habla de recuerdos inolvidables con un colega, no lo dice a la ligera. Implica que hubo una conexión humana y profesional que dejó una marca imborrable. Y aquí es donde entra la intriga, ¿verdad? ¿Qué tipo de recuerdos exactamente?
F. Fueron momentos de profunda comprensión profesional. ¿Son anécdotas divertidas que solo ellos entienden? ¿O hay algo más, algo que alimente las fantasías de tantos fanáticos que aún suspiran por la pareja que formaron? Demet ha sido sutil, ha dejado entrever la profundidad sin revelar los detalles íntimos, y eso, precisamente, es lo que hace que sus palabras sean tan cautivadoras. Ella ha mencionado, por ejemplo, la espontaneidad que tenían en el set. Como a veces las improvisaciones de Khan o las suyas propias encajaban tan perfectamente en las escenas que parecían planeadas al milímetro. Ese tipo de magia en la actuación es algo que se busca constantemente y cuando se encuentra, se convierte en oro. Demet ha recalcado que con Khan, esa chispa espontánea era una constante. También ha hecho referencia a la forma en que ambos se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles o de cansancio. Imaginen las largas noches de rodaje, el estrés, la fatiga. Tener a alguien a tu lado que entiende por lo que estás pasando, que te levanta el ánimo con una broma o una palabra de aliento, es un tesoro en sí mismo. Y Demet ha dejado entrever que Khan fue ese compañero para ella. Por otro lado, es importante recordar que la fama trae consigo una presión enorme. Las cámaras siempre están grabando, los fans siempre observando. Y en medio de toda esa vorágine, la relación entre dos actores que comparten un éxito tan grande puede volverse objeto de especulación constante. Demet con sus palabras parece querer poner en valor la experiencia positiva y la conexión real que tuvo con Khan, más allá de los rumores y las expectativas externas. Ella habla de un tesoro y un tesoro es algo que se guarda con cariño, que se valora y que se protege. Ella ha transmitido la idea de que trabajar con Khan fue una experiencia de aprendizaje y de crecimiento mutuo. Que se empujaron el uno al otro a ser mejores, a explorar nuevas facetas de sus personajes, a crear escenas que quedaran grabadas en la memoria del público. Esa sinergia creativa es, sin duda, uno de los aspectos más valiosos de una colaboración artística. Y si pensamos en las innumerables entrevistas y apariciones públicas que hicieron juntos durante la época de Erkencikus, recordaremos esa complicidad que irradiaban. Las miradas, las sonrisas, las bromas entre ellos. Era fácil percibir una conexión que iba más allá de las líneas del guión. Demet, al describir sus recuerdos como inolvidables, valida esa percepción y nos da una confirmación de que lo que vimos en pantalla tenía una base muy real. Quizás para Demet esos recuerdos son un recordatorio de una etapa dorada en su carrera, de un proyecto que la marcó y de una persona con la que compartió momentos intensos y significativos. Es natural que valore y atesore esas experiencias. Y cuando habla de tesoro, nos invita a imaginar la riqueza de esas vivencias compartidas. Además, sus palabras son un regalo para los fans que todavía añoran la pareja de Sanem y Khan. Les permite mantener viva esa ilusión, ese recuerdo de una química que fue realmente mágica. Demet no entra en detalles escabrosos, no revela intimidades, pero sí nos da la esencia de lo que significó para ella. Y eso es suficiente para generar una gran emoción. Ella ha sido muy elegante al hablar de Khan Yaman, siempre con respeto y admiración por su profesionalismo y su talento. Y al calificar sus recuerdos como inolvidables, está cerrando un capítulo de su carrera, pero de una manera muy positiva y llena de gratitud. No es solo un recuerdo de un antiguo compañero de trabajo, es un recuerdo de una conexión humana que dejó una huella, un tesoro que guarda en su corazón. Y si se preguntan qué tipo de tesoro puede ser, piensen en la inspiración mutua, en el apoyo incondicional, en las risas compartidas en medio de la locura de un rodaje exitoso. Piensen en cómo dos personas pueden potenciarse mutuamente y crear algo extraordinario juntos. Eso, amigos míos, es un tesoro incalculable. Demet Özdemir ha sabido capturar perfectamente la esencia de lo que significa compartir una experiencia tan intensa y exitosa. Ha transmitido la idea de que, más allá de los focos y la fama, hubo una conexión humana genuina que hizo de Erkencikus algo realmente especial para ella. Y esos recuerdos, como ella misma dice, son inolvidables, un tesoro que guarda con cariño. En resumen, las palabras de Demet Özdemir sobre sus recuerdos con Khan Yaman nos abren una ventana a la conexión profunda y significativa que compartieron durante la grabación de Erkencikus. Ella describe esos momentos como inolvidables, refiriéndose no solo al éxito profesional, sino también a la camaradería, el apoyo mutuo y la química genuina que floreció entre ellos. Es un tesoro que, según ella, guarda en su corazón, un recordatorio de una etapa dorada en su carrera y de una conexión humana que trascendió la pantalla. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por los recuerdos de Demet Özdemir.
R y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la emoción y la intriga que acompaña a estas grandes estrellas, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que fueron fanáticos de Erkencicus. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Dejen en los comentarios sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué les parecieron las palabras de Demet? ¿Qué recuerdos tienen de la pareja? Me encantaría leerlos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.